el cuadro sin imagen que te atrapa con su mirada. La historia comienza en una fría noche de noviembre en Ámsterdam, en una renombrada galería de arte. La galería, con su arquitectura del siglo XVII y su interior iluminado por candelabros, era el escenario perfecto para una subasta de arte antiguo. Entre los lotes ofrecidos se encontraba un artículo peculiar: un lienzo en blanco, enmarcado en un ostentoso marco dorado. Este cuadro, conocido como el cuadro sin imagen, había pertenecido a varios coleccionistas a lo largo de los siglos, cada uno envuelto en misterio y tragedia. Jacob van der Berg, un historiador del arte de renombre y un ávido coleccionista, asistió a la subasta con el objetivo de adquirir piezas únicas para su colección privada. Al ver el cuadro en blanco, algo lo atrajo de manera inexplicable. A pesar de las advertencias sobre su oscuro pasado, Jacob, impulsado por una mezcla de curiosidad y desafío, decidió comprar el cuadro. Jacob vivía en una majestuosa mansión en las afueras de Ámsterdam, rodeada de jardines y con una biblioteca que era la envidia de cualquier erudito. Colocó el cuadro en su estudio, un lugar donde solía pasar horas investigando y escribiendo. Al principio el cuadro parecía simplemente una excentricidad, pero pronto comenzó a mostrar su verdadera naturaleza. Con el paso de los días, Jacob se encontró cada vez más atraído por el cuadro. Comenzó a pasar largas horas frente a él. Sumido en un estado de fascinación, empezó a descuidar sus otras colecciones, su trabajo e incluso su familia. Su hija Emma notó el cambio y se preocupó por la salud mental de su padre. Emma, preocupada por los cambios en Jacob, decidió investigar el origen del cuadro. Su búsqueda la llevó a archivos antiguos y a entrevistas con expertos en arte. Descubrió que el cuadro había sido creado por un artista anónimo del siglo XVII, que según los rumores había practicado la alquimia y otras artes oscuras. El artista, cuyo nombre se había perdido en la historia, era conocido por su obsesión con capturar algo más allá de lo visual. Se decía que su última obra, el cuadro en blanco, era su intento de crear una puerta hacia otro mundo, un lienzo que capturaba más que solo imágenes. Jacob comenzó a experimentar alucinaciones y a hablar sobre visiones que decía ver dentro del cuadro. Se volvió reclusivo, pasando días enteros en su estudio, murmurando sobre sombras y figuras que nadie más podía ver. Una mañana Emma encontró el estudio de su padre vacío. Jacob había desaparecido sin dejar rastro, con el cuadro como único testigo. La policía fue incapaz de encontrar alguna pista sobre su paradero, y el caso se convirtió en uno de los más extraños y sin resolver de la ciudad. Decidida encontrar a su padre, Emma emprendió un viaje que la llevó más allá de los límites de la lógica y la razón. Investigó cada aspecto del cuadro, desde su origen hasta los extraños sucesos que lo rodeaban. En su búsqueda, Emma se encontró con otros que habían tenido experiencias similares con objetos malditos. Emma descubrió que el lienzo no estaba realmente en blanco. Mediante técnicas de iluminación especiales y lentes antiguas, pudo percibir que el cuadro estaba cubierto con capas de pintura, y cada una representando escenas de horror y belleza, escondidas a simple vista. En su investigación, Emma se topó con referencias a un culto olvidado del siglo XVII, dedicado a la exploración de los límites de la realidad y lo sobrenatural. Este culto, según los documentos, había comisionado la creación del cuadro como un portal a otro plano de existencia, utilizando conocimientos alquímicos y rituales oscuros. Emma comenzó a entender que el cuadro era más que una obra de arte, era un umbral. Los que habían poseído el cuadro antes que su padre habían experimentado fenómenos similares, siendo consumidos por la obsesión hasta su desaparición o su muerte. Cada vez que Emma observaba el cuadro, comenzaba a escuchar susurros y voces. Estas voces parecían llamarla, instándola a mirar más profundamente.
A pesar del miedo y las advertencias de los expertos, Emma decidió enfrentar el cuadro, esperando encontrar alguna pista sobre el destino de su padre. Con la ayuda de un experto en lo oculto, Emma llevó a cabo un ritual para intentar establecer contacto con cualquier entidad o presencia dentro del cuadro. El ritual peligroso y arcano requirió de elementos y conocimientos que pocos poseían. Durante el ritual, Emma experimentó una visión en la que se vio a sí misma en un paisaje extraño y distorsionado, una representación de lo que había detrás del cuadro. Allí vislumbró la figura de su padre, atrapado entre la realidad y un mundo de pesadillas. Emma se enfrentó a una difícil decisión: adentrarse en el mundo del cuadro para intentar rescatar a su padre o cerrar el portal para siempre, evitando que otras personas corrieran su misma suerte. Después de una lucha interna, decidió intentar el rescate. Emma encontró a su padre, pero pronto se dio cuenta de que su liberación tendría un precio. En un acto de amor y valentía, Emma realizó un sacrificio que permitió liberar a su padre, pero a costa de quedar ella misma atrapada. Jacob, una vez de vuelta en la realidad, quedó devastado por la pérdida de su hija. Dedicó el resto de su vida a estudiar el cuadro y el mundo que ocultaba, esperando encontrar una manera de rescatar a Emma. Finalmente, Jacob decidió destruir el cuadro, creyendo que era la única forma de liberar a Emma y evitar que otras personas sufrieran su mismo destino. En un acto final, quemó el cuadro, observando cómo las llamas consumían el portal a ese otro mundo. La historia del cuadro sin imagen que atrapaba con su mirada se convirtió en una leyenda entre los círculos de arte y lo oculto. La mansión de Jacob, ahora vacía, se dice que está embrujada por el espíritu de Emma, atrapada para siempre en el reino detrás del cuadro. Los visitantes reportan escuchar susurros y ver sombras inusuales, recordando a todos el poder y el peligro que una vez albergó esa obra de arte misteriosa y aterradora. Si te ha gustado esta historia, no olvides suscribirte a nuestro canal y ver todas las demás historias sombrías basadas en hechos reales que tenemos para ti. Nos vemos en una nueva entrega de Historias Sombrías.